esta epístola, Primera de Corintios, una carta muy polémica, muy distorsionada por algunos. ¿Nunca les ha pasado que van a regalarle algo a alguien y es ese tipo de personas que ya tienen todo? Por ejemplo, a ver si no se enoja de mi familia, ¿no? Pero cuando a mis nietas de Estados Unidos les voy a regalar algo, pues, ¿qué les regalo? Si compro una muñeca aquí, está mejor allá. Y tienen todas. Si le voy a regalar ropa, está mejor allá y tienen toda la variedad. O sea, ¿qué le regalo? No sé. Hay personas así que dices tú, ¿qué le regalo si tiene todo? Bueno, pues así era más o menos en la iglesia de Corinto. Es una iglesia que tenía todos los dones. Y habían pasado excelentes predicadores. Pablo, Pedro, Apolos. Imagínate que me hubieran invitado a mí a la iglesia de Corintios a pastorear. Y yo, pues, ¿qué hago aquí? ¿No? Tenían todos los dones y excelentes maestros. Pues, ¿qué les das? Dije yo, ¿qué voy a servir? Imagínate, ¿no? Bueno, algo así era la iglesia de Corintios, ¿no? Los mejores predicadores y maestros de esa época ya habían pasado, ¿verdad? Pero qué raro, ¿no? Era una iglesia que tenía excelentes maestros, tenían todos los dones, imagínate, los dones, pero tenía muchos problemas. Es una iglesia caótica, terrible era Corintios, ¿verdad? Cuando Pablo llegó a Corintios, que es la ciudad, no a la iglesia, por ahí en el año 50 después de Cristo, él la fundó, ¿sí? Y permaneció ahí unos 18 meses, como año y medio. Después se va a Éfeso y deja a Apolos, el tremendo Apolos, ¿verdad? Entonces, imagínate, en el año 50, año y medio está ahí, pastoreando, se va a Éfeso. Y cuando está en Éfeso, recibe información de que había problemas. Entonces le escribe una carta, que esa carta es la llamada carta perdida. Tú la puedes leer en 1 Corintios 5:9, se menciona la famosa carta perdida. No la tenemos. ¿Qué se dijo ahí? No lo sabemos. No era canónica. Entonces no la tenemos, pero ahí escribe Pablo, exhorta y no logró el cometido. Es decir, no hubo cambios en la iglesia. Por lo tanto, después hay una comisión, una delegación que le manda una carta de Corintios a Pablo para decirle cuestiones que estaban pasando, dudas sobre las prácticas y sobre las doctrinas. Y entonces Pablo contesta con una carta, que es la que tenemos el día de hoy, Primera de Corintios, ¿verdad? Él escribe desde Éfeso y ahí habían pasado como alrededor de 2 años, por ahí en el año 57. Él la fundó en el 55 y aproximadamente en el 57 escribe esta carta que es la que tenemos, ¿verdad? Después escribe otra carta, una segunda carta, que es la carta severa, y la menciona en 2 Corintios 2:4. Tampoco la tenemos, pero es una carta fuerte donde él habla fuerte porque ya hay ataques a su persona y a su oficio como apóstol. Y ahí se defiende. La carta severa no la tenemos. Después escribe otra, que es la 2 Corintios. Entonces, ha escrito 4 cartas a Corintios, pues nada más tenemos 2. Las otras 2 no las tenemos, nomás sabemos que se mencionan aquí. Es nomás para que tengas esta información. Ahora, tristemente, como te digo, la iglesia de Corintios tenía tantos problemas que salieron de ahí y aún los inconversos se enteraron de ellos. No tienen por qué enterarse de los problemas de la familia. Es como si Alicia y yo tenemos problemas. Los vecinos no tienen por qué enterarse. ¿Para qué? Bueno, Corintios salieron los problemas y los inconversos empezaron a enterar. Algunos hasta participaron en litigios, cosa que no tenían que hacer. Es decir, la iglesia de Corintio era una iglesia depravada. ¿Sí? Había un montón de inmoralidad sexual. Otros se emborrachaban, aún en las comidas fraternales. ¿Sí? Estaban utilizando la gracia de Dios para pisotearla, cosas que el día de hoy hay iglesias que enseñan. ¿Sí? Era una iglesia dividida. Había como 4 filosofías. ¿Sabes qué? A mí déjame a Apolos. A mí déjame a Pedro. Yo soy de Pablo. Yo soy de Cristo. No. A mí me gusta más como Brian pastoreo. No, a mí como Tony. Déjame con Tony. No, con Yosimar. Eso sucede. Y cuidado si muy subliminalmente tú en tu corazón tienes. Eso es división. Bueno, todos esos problemas tenía Corintios. Era orgullosa. Ahora, esa es la iglesia. La ciudad, ¿cuál es la iglesia? La ciudad de Corintios. ¿Dónde está Corintios? Grecia. Si más o menos sabes, Europa, está el Mediterráneo, península arábiga, aquí está África, por aquí.
El dibujo está perfecto, ¿sí lo vieron? Bueno, ahí donde está Grecia ahorita, sí, Turquía, por ahí a un ladito estaba la ciudad de Corintio. Corintio estaba en una meseta alta, que eso en antaño es muy bueno, porque te protege, pues, ver si viene el enemigo. Tiene que subir, lo agarras abajito y lo matas. O sea, tenía muchas ventajas y casi se construirse en una meseta, en algo alto, ¿no? Entonces, era una ciudad, ¿cómo te puedo decir? En la que en el mundo antiguo era sumamente importante. Es como decir ahorita París, que tiene la cuna de la intelectualidad moderna, comercio, marítimo, tenía todo. Ah, bueno, así era Corinto. Casi las vías terrestres que pasaban de un lado a otro, pasaban por Corinto. Las vías por medio barco también tenían que llegar a Corinto. Entonces empezó a crecer mucho en lo económico, en lo comercial. Corinto era muy importante, lo que te quiero decir, ¿sí? La gente de Corinto era gente muy intelectual, ¿sí? Y adinerada, orgullosa, obviamente, ¿sí? Muchos creen que Corintio en antaño, un pueblito. No, Corintio era casi el doble de Mochis en población. En población, era enorme Corintio, ¿sí? Pero si había subido, ahí Corintios, aparte de que ser meseta alta, ya tenía una, como le llaman, Acrópolis. Era una ciudad como para protegerse. Y ahí en Acrópolis, todavía hay ruinas de ellos, de las tremendas columnas, que es una obra arquitectónica. Ahí estaba el templo y una estatua a la famosa diosa del amor, ¿no? Afrodita, que ahí se rendían los corintios. Y ahí cuando hacían sus cultos, ¿sí? Que subía casi toda la gente, así como ahorita aquí los católicos, y tenían 1000 sacerdotisas para que espiritualmente llevarte al éxtasis por medio de relaciones sexuales. Es decir, prostitutas espirituales. Eso es lo que había. Y era famosísimo Corintios por ello. Y la población se rendía ante ese culto. Lo veían como algo normal, moderno, y hasta lo ostentaban, ¿no? Lo presumían. La diosa del amor. Ya sabe la prostitución, bueno, pero así le llama a la gente. Pero bueno. Entonces, Corintio en sí era una ciudad, como te dije, intelectualmente muy elevado. Acuérdate, los filósofos griegos estaban cerca, pasaban por ahí, hablaban, los invitaban. El comercio imperaba, el estatus social era alto, ¿verdad? Pero eran muy corruptos en cuanto a moralidad. Que el día de hoy se ve bien. El día de hoy se ve bien. Tú viajas a Europa ahora, el viejo mundo, que es la cuna de la intelectualidad, y la gente moderna, las jóvenes, no de mi edad, pero los que vienen de esta generación, open mind, ¿no? Mentalidad abierta. Tú vas a ver por la calle caminando hombres con hombres agarrados de la mano, besándose, o mujer con mujer. Normal, es amor, dicen. No, es depravación. Bueno, lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces, de hecho, la palabra Corintio llegó a tomar un nombre y se llamaba, ay, se me fue, ¿dónde lo puse? Corintianizar, lo tengo que leer porque es que batalla mucho. ¿Sí? Llegó a representar la inmoralidad y la embriaguez descarrilada de una persona, ¿no? Es como, no sé, ya ves que si decimos, creo que nadie se ofende aquí, alguien de Navojoa, ya es sinónimo de, ya saben que hay ustedes, ¿no? O si es alguien de Guasave, ya saben, es sinónimo de algo. ¿Por qué? Porque se ha tomado, no sé si tenga razón o no, que no creo, pero se toma esa palabra como sinónimo de algo malo. Ah, bueno, corintianizar, si a alguien le decían, es que era sumamente corrupto y desenfrenado esa persona. Es de Corinto, imagínate, ¿no? Cuidado con eso. Entonces, pues así estaba la cosa. Y cada 2 años se celebraban los Juegos Ístmicos y las Olimpiadas. Eran los 2 eventos deportivos más importantes en el mundo, antiguo obviamente. Y los Juegos Ístmicos tenían su sede en Corintio. Vaya, ¿no? Tremendo. Entonces, la ciudad de Corintios empezó, bueno, los corintios que se hicieron cristianos e integraron la iglesia de Corintios, pues se trajeron su cultura, toda su pecaminosidad ahí, y empezó a contaminarse la iglesia. La iglesia imperaba casi todo tipo de pecado en una iglesia. Tremendo, ¿no? Entonces, el mayor problema que tenían los corintios era la mundanalidad que entró, su falta de santidad, su falta de madurez, sí, pero en resumidas cuentas,
¿Cuál crees que sería el problema en los corintios? ¿Cuál crees? Según yo, primera de Juan 2:5, te lo leo. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. ¿Te fijaste? Menciona guardar, obedecer, y lo relaciona ¿con qué? Con el amor de Dios. Entonces, el problema en realidad, ¿cuál es? Falta de amor. Juan 14:15, lo leo. Si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cómo sé que alguien ama a Dios? ¿Qué tan obediente es? Si alguien no es obediente, su amor es endeble por Dios. Excusa o argumento que ponga. Así. Los corintios no obedecían, ¿por qué? Porque les faltaba amor. Amor a Dios y amor al prójimo. Así de fácil. Entonces, Pablo escribe esta carta y empieza para demostrar muy sublimemente, muy imperceptible, decir, ¿sabes qué? Ustedes no son la autoridad, ustedes están decidiendo y están haciendo todo mal. Él es la autoridad y él va a decidir cómo se hacen las cosas aquí en la iglesia. Y empieza así. Vamos. Mira. Vamos a ver 3 puntitos. Me voy rápido porque salió larguísimo el sermón, pero lo voy a cortar, no se preocupen. Entonces, Dios demuestra su autoridad. ¿Cómo? Con sus líderes. ¿De qué manera? Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. ¿Qué ves ahí? ¿Dónde veo yo la autoridad de Dios con los líderes? ¿Dónde dice? Si te fijas, Pablo, cuando escribió cartas, no empezaba así. Hermanos, amados. Y aquí no. Pablo, llamado a ser apóstol. ¿Qué está queriendo decir? Yo soy apóstol y les voy a hablar con autoridad de Dios. Él casi nunca se ponía la palabra apóstol. Nada más hay 2 cartas, Gálatas y esta, donde se autonombra apóstol. Y no lo hace por ego o envanecerse, sino por autoridad. ¿Sí? Pues debido a los problemas que imperaban, y ya había gente que criticaba su oficio, yo, Pablo, te escribo y soy llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios. ¿Sí? Está autentificando su autoridad y por eso te escribo. ¿Sí? No es soberbia. Él decide iniciar la carta demostrando su autoridad. Dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Él es un apóstol, pero fue llamado por decisión o voluntad divina. No se juntó con unos hermanos, ¿cómo la ven? ¿Están de acuerdo que me ponga yo de apóstol, sí o no? O cierta denominación lo nombró. No, fue Dios. Hay que entender eso. Fue Dios el que lo puso. Él tuvo un llamado divino. Y no es el apóstol de la iglesia de Corintios, ¿sí? Es un apóstol de Jesucristo. Grábate bien esa palabrita porque ahorita te la voy a explicar. El día de hoy, por ejemplo, aplicándolo, actualizándolo, todo pastor debe tener un llamado divino para el oficio de pastoreo. Si no, no debe estar como pastor. Hay pastores que no tienen llamado, ¿sí sabías tú eso? Y ser pastor sobre la iglesia de Jesucristo. Hace como 1 o 2 años, no sé, los varones se van a acordar, llevamos un estudio de varones del libro de Miguel Núñez, Una iglesia conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y ahí venía un capítulo sobre el llamado. Y lo vimos y lo explicamos ahí, los hombres se van a acordar muy bien. ¿Y qué significa ese llamado del que habla Pablo? ¿Sí? Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:1, donde tú vas a encontrar los requisitos de pastor, ¿con qué crees que inicia? ¿Qué es lo primero que dice? Si alguno anhela ser pastor, fíjate, si alguno anhela, si alguno tiene ese deseo, buena obra. Dice, pero es necesario. O sea, no me importa que tengas el deseo, pero necesitas cumplir con esto, mijo. Si no, no. ¿Sí? ¿Y qué es ese anhelo? ¿Qué es ese llamado? Es algo enorme que inicia y crece. Así te lo pongo. Es algo que va a predominar en tu vida, en las decisiones. Porque muchos pueden decir, me gustaría enseñar, me gustaría predicar. No es lo mismo. Es algo que inicia y no se detiene, aunque las circunstancias cambien. No hay manera de evadirlo. Ese llamado, porque muchas veces se confunde porque es sentimiento, y el sentimiento es subjetivo. ¿Me explico? Cualquier persona puede tener el deseo de ser pastor. Aún hay mujeres que tienen el deseo de pastorar, entonces si lo tienen, es válido. No es determinante. No, fíjate, no todo deseo de ser pastor viene de Dios.
Si alguien tiene el deseo de ser pastor, no precisamente puede venir de mi ego. Es algo personal, pero yo no lo he detectado. Se tiene que manifestar por ciertos frutos. Hay un gran deseo por aprender. Hay un gran deseo por eso. Si una persona quiere ser pastor y no le gusta estudiar, no te está llamando Dios a ti. No te está llamando. No, pero no tengo dinero para comprar libros. Pues no sé cómo le haces. Yo nunca tuve dinero. Y ahora tengo no sé cuánto dineral invertido en libros. ¿Está viniendo doble la tarjeta? No, no es cierto. No es cierto. No, ya la pagué. Entonces, en serio. No es excusa. No tengo tiempo para estudiar en el IDEX. No te está llamando el Señor. Hay un gran deseo por santificarse. Hay un gran deseo por involucrarse y aprender y experimentar de los casos de las problemáticas humanas. Hay un interés por las vidas ajenas, por los problemas. No para ser protagonista, porque eso es diferente. Hay gente que le puede gustar el chisme y quiero saber qué le pasó a mi hermano. Voy a visitarlo para enterarme de la situación. Bueno, ¿quieres enterarse o quieres ayudarlo? ¿Sí? Hay un enorme interés por la esposa de Cristo. Entiende el valor que tiene esto la iglesia. Eso es que la organización más importante del mundo es la iglesia. Y un pastor lo demuestra. ¿Sí? Además hay otro fruto que se llaman los demás, las terceras personas. Ellos van a empezar a notar, se me hace que este hermano lo tienen llamado de pastor. Me parece que sí. Y con el paso del tiempo, más personas lo van a confirmar. Va a haber enemigos, obviamente. Hay adversarios siempre que van a criticar. Son los que va a enviar Satanás para meterte la duda. Pero en mayoría, en conjunto, va a haber gente, se me hace que esta persona lo está llamando. ¿Sí? Esa persona se le da el buscar. Una persona, antes de ponerlo a pastorear, ya pastorea. Tony y Josimar, si quieren ser pastores, tienen que estar pastoreando ya. Nada que cuando ya me nombraron, ahora se puede empezar a pastorear. No, no es antes. Es como los diáconos. No vamos a poner un diácono para que empiece a servir. Ya estaba sirviendo, sin que se le dijera, ¿verdad? Ahora, es una persona que busca el pastorear a las personas. Fíjate, no precisamente socializar. Hay gente que confunde con un hermano que es muy social con el pastorado. No precisamente. No es lo mismo. Hay gente que confunde eso. Hay personas que les encanta estar con las personas y convivir y socializar, y eso es buenísimo, es compañerismo, pero no quiere decir que es pastoreo. No es lo mismo. Bueno, toda persona que desee participar en el ministerio, en antaño, ser apóstol, en la actualidad pastor, solamente puede serlo si Dios lo llama. Solamente. ¿Sí? Y solamente será bajo la autoridad de Dios para pertenecer al Señor Jesús. Eso es lo que estaba tratando de demostrar Pablo. Hey, tengo el llamado, pero no me llamé a mí mismo, me llamó Jesús. Ya eso es autoridad, les dice. Por eso te escribo, ¿verdad? Ahora, hay gente que todavía no entiende lo del apóstol. Hay confusión. Si tienes 30 años o más, probablemente has notado que en los últimos años en el cristianismo hay un crecimiento de apóstoles. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es posible? Después de 2000 años empieza a haber un auge de apóstoles. ¿De dónde? ¿O por qué? Bueno, ese movimiento le llaman la nueva reforma apostólica o la segunda era apostólica, que son patrañas. ¿Sí? Ahora, ¿qué es apóstol? Apóstol es una transliteración. ¿Sí sabes qué es transliteración? Que agarran la palabra en griego, que es apóstolos. Como no hay traducción, lo vamos a transliterar. Lo cambiamos al español con las mismas palabras. Apóstol. Eso es todo. Es una transliteración. Es similar a la palabra diácono. La palabra diácono no hay una traducción en sí, que es servidor. Entonces, diaconeo, lo ponen como diácono. Diáconos, ¿verdad? Entonces, por eso hay mucha confusión al traducirla. Por ejemplo, la palabra diácono, si se menciona una mujer, entonces sí puede haber mujeres diaconisas. Ahí dice, la mujer diaconisa que se menciona en Hechos. No, servidora. Tradúcelo bien, servidora. ¿Me explico? Hay gente que tiene esa confusión por eso, ¿verdad? Entonces, la palabra en griego es apóstoles. ¿Y sabes qué significa simple y sencillamente? Enviado o mensajero. Es todo. El punto es 3 maneras de traducirlo. O 3 maneras de interpretarlo. Y es donde empieza el problema.
¿Sí? Mira, hay un solo sentido único para la traducción. No sé si la puse. Sí, esta es la única. Solamente eso. Se refiere al apóstol y el sumo sacerdote. ¿Sí? Solamente Cristo es el apóstol. El apóstol, ¿se entiende la gramática? Es el único. Y es la única parte donde se menciona la misma palabra, pero para referirse al apóstol Jesús. Y nada más hay un apóstol Jesús, Jesucristo. Es el único. ¿Por qué? Porque Él fue enviado por el Padre para dar su vida por los pecados. Tiene aplicación, se entiende la lógica, ¿me entiendes? Por eso es el apóstol. ¿Ok? Ahora, hay un sentido específico. Esa es otra traducción para que me entiendas. En la Escritura usa la palabra apóstol en un sentido específico para hablar de un grupo especial de personas. ¿Quién crees que son esos? Los famosos 12. Matías y Pablo. Y se acabó. Ese sentido específico no entra nadie. Nadie. Por ejemplo, ¿sí lo puse? Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías. Qué casualidad. Obviamente Dios es soberano. Y fue contado, ahí está, fue contado con los 11. Es decir, perteneció al de los 12. ¿Qué 12 qué? Apóstoles. Entonces, ahí es oficio. El sentido aquí de apóstol no es precisamente enviado, es un oficio. Los 12 tenían el oficio de ser apóstoles. Lucas 6:12 dice, en aquellos días, él, hablando de Jesús, fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos. Tenía muchos discípulos, Jesús, muchos seguidores. Dice, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Es el sentido específico y único. Ya, los 12, no hay más. 12, Matías y Pablo. Se acabó. Esos son los apóstoles. Fueron escogidos por Dios para ser sus representantes especiales en el mundo. Y ahorita explicaremos eso. Entonces aquí se usa como un oficio, el oficio de apóstol. Ahora, tercera traducción que tú la vas a interpretar en tu Biblia, es el sentido general. Y ahí entran hermanos escogidos de un grupo de creyentes con cierta encomienda. Por ejemplo, los hermanos mencionados en 2 Corintios 8:23 habían sido escogidos por la iglesia para llevar una ofrenda a los creyentes en Jerusalén. Fueron apóstoles, fueron enviados bajo esa consigna. Brian viene siendo un apóstol. Se me va a volar ahorita. Ahorita vas a ver, no va a querer saludar a nadie. Él fue enviado por la iglesia de Kansas aquí, que el día de hoy le llaman misionero, es lo mismo, pero es un apóstol en ese sentido de traducción. Él es enviado de allá para acá, es todo. Pero no es un apóstol, que eso es diferente, como oficio, no, él es pastor, no apóstol. ¿Todo bien? No, ya sé que no se vuela el hermano. Ok, por ejemplo, Epafrodito había sido escogido por la iglesia de Filipo para llevar ayuda material a Pablo, quien se encontraba encarcelado. Y usan la palabra enviado como apóstoles. Es todo, es todo. Ahora, para que se entienda un poquito más, hay requisitos para ser apóstol, como oficio, no de los otros dos. Hay requisitos. ¿Sabes cuáles son los requisitos? Hechos 1, 21 y 22, te lo voy a leer, dice, es necesario, y ahí explica los requisitos, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, es decir, la ascensión, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y escogieron a Matías. Ahí donde se escogió al otro. Entonces, ¿sabes cuál es el requisito número para ser apóstol? De oficio, ser testigo ocular de la resurrección de Cristo. Quiere decir que yo con mis propios ojos vi a Cristo con su cuerpo glorificado. Platiqué con él. Y ascendió. Y no ha vuelto. Entonces, ¿cómo puede haber gente que dice, yo soy apóstol? ¿Cuándo viste a Cristo? Nadie ha visto a Cristo, porque no ha vuelto. Cuando venga será la segunda venida. Nadie puede hacer esa herejía. Ya desde ahí se descalifican todos. ¿Sí?
Ahora va a decir, pero Pablo fue después de la ascensión, pero lo vio. Por eso él se menciona en 1 Corintios 9, no he visto a Jesús el Señor nuestro. Por eso menciona como un abortivo, fuera de tiempo. Claro, una cosa especial. Una cosa especial, Pablo, nada más. Y se menciona él ahí en 1 Corintios 15:8. Al último de todos, como un aborto. El último. Ya no hay más. Ya no hay más. De aquí tenemos uno que se menciona ahí, muy famosa. Que es apóstol, el rey, no sé qué más. Su amigo, ¿cómo se llama? No, no es cierto. Segundo requisito. Haber aprendido y recibido la doctrina directamente de Jesús. Fíjate. Los 12 estuvieron 3 años con él. Y luego 40 días antes de la ascensión, de la resurrección, platicando con él, aprendiendo. ¿Sí? Y te voy a decir, ¿y Pablo? Gálatas 1:11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. ¿Qué bueno? ¿Ves? Por revelación directa del Señor Jesús, Pablo fue instruido, adoctrinado, y ahí a enseñar. A él no le enseñaron los otros apóstoles. Él lo aprendió directamente de Jesús. Por eso califica como un apóstol de oficio. ¿Sí? Tercer requisito. Aquí es donde le encantan a muchos. Dar evidencia de su apostolado con milagros, prodigios y señales. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando, quién era? Pedro y Juan, que iban caminando, iban a entrar y estaba ahí un hombre tullido de nacimiento, inválido, paralítico de nacimiento? Entonces en eso Pedro se le queda viendo y el otro esperando, digo, ahorita me va a dar algo. Y se queda así como un momento de silencio incómodo y se quedan viendo. Y le dice Pedro, ni tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Qué pasó? Un hombre tullido de nacimiento. ¿Sí entiendes qué es eso? Imagínate cómo estaban los ligamentos, sus músculos, todo. Instantáneamente se levanta y empieza a brincotear de felicidad. Y los empieza a abrazar y entran juntos a la sinagoga. Brincando de gozo. ¿Qué es eso? Un milagro, porque la ciencia no puede explicar eso. Obviamente no puede existir eso. No tuvo que ir a terapia física. Había tronado ahí la pava, pobrecita. ¿Sí? Hechos 5:12. Y por la mano de los apóstoles, no dicen los discípulos, se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Tanto que sacaban a los enfermos de las calles y ponían en sus camas y en sus lechos para que al pasar Pedro, un apóstol, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos y sanara. Es un prodigio. Imagínate, sanando Dios con la sombra de un apóstol. Era para autentificar, no eran que eran poderosos, era para autentificar que ese hombre era un apóstol. Tenía un llamado divino, era autoridad ese. Él viene hablando en mi nombre, en Dios, por eso tiene autoridad, no porque Pedro en sí fuera algo. Estamos. Cuando sanó a Dorcas, a Eneas, a la viuda, cuando Pablo expulsó, es una niña que tenía un espíritu demoníaco y la explotaban y sacaban dinero, y Pablo le expulsa el demonio y lo meten a la cárcel, se meten en un problemón, ¿no? Eran prodigios y señales tremendos que hacían. En Hechos 19:11, y Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, tanto que llevaban los enfermos los paños y los delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos. ¿Qué es eso? Es una maravilla. Pero nada más los apóstoles. ¿Sí? Por eso, en la segunda carta de Corintios, Pablo, para defenderse, dice, segunda de Corintios 12:12, con todo, está defendiendo su apostolado. Las señales de apóstol han sido hechas entre ustedes con toda paciencia por señales y prodigios y milagros por mí. Soy apóstol. Ahí está. ¿Sí? Entonces, algunos el día de hoy afirman hacer milagros, como los apóstoles. Falso. No existe eso. Ni lo verás jamás. Si no, llévame a mí. Llévame a mí. Vas a ver que no. Le falta fe al hermano, te van a salir. ¿No es cierto? He tenido 2 oportunidades y la gente se hace loquitos. Porque no pueden. Me dice, ¿no cree usted en los milagros? ¿Cómo me dijo? No, una señora carismática. Que me vio en muletas, sin la prótesis, y me dice,
¿No cree usted en los milagros creacionales? Y yo estaba muy nuevo y dije, para no quedar como tonto. Claro que sí, le dije, no sé ni qué era eso. Claro que sí, le digo, ¿no? Como diciendo, no puedes creer que te haga crecer la pierna. No, tonterías de esta gente. Y último punto. Te voy a explicar por qué lo de los milagros. El día de hoy, porque estafan a mucha gente, ¿no? Sobre todo cuando no conoces bien la escritura. Tengo un dolor del riñón. Y te llevan al estadio ahí y está el sujeto explosión de milagros, ¿no? Te toca y se le quita el dolor. Así no. Son cosas evidentes, ¿no? Así como ese tullido. Así que no tienes pierna y te hace crecer en el instante. Son totalmente comprobables y notables y sin ninguna explicación. No, es que me dolía la muela, el juicio y me tocó el pastor y se me quitó. ¿Cómo compruebo eso? Patrañas. Así. ¿Sí? Último requisito para ser apóstol: ser escogido por Dios. Nada más, ¿no? No nada más haber aprendido la doctrina de Cristo, no nada más haberlo visto ocularmente, resucitado, no nada más hacer milagros, no era suficiente, porque mucha gente vio a Cristo resucitado. Acuérdate que se le apareció a 500, no son apóstoles. Hubo gente como Esteban que hacía ciertos milagros. No, eso no lo hacía apóstol, ¿sí? Apóstol tenía que haberte llamado directamente Dios, ¿sí? Un apóstol era una persona escogida personalmente por Cristo para esa posición. Hechos 1:2 dice: hasta el día en que fui recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Jesús. ¿Estamos? Entonces, estos son los requisitos y eso es ser apóstol. ¿Se entendió? Porque hay mucha confusión el día de hoy. ¿Y cuál era el propósito de los apóstoles? Ellos tenían la mayor posición de autoridad en la iglesia primitiva. Ellos son los que Jesús escogió y entrenó personalmente para dirigir la iglesia en sus inicios. Tanto que llegó un punto en que había apóstoles y pastores. Pero acabando el primer siglo, se acabaron los apóstoles. Ya no existe nadie. Solamente ahora, después de 2000 años, hay unos sujetos que se andan levantando por ahí. ¿Sí? Ellos fueron los instrumentos escogidos por Cristo para poner el fundamento sobre cuál su iglesia sería edificada. ¿Sí entiendes qué es la palabra fundamento? Fundamento es cimiento. Entonces, si al día de hoy tenemos apóstoles que reciben revelación, siguen poniendo fundamento. ¿Quién va a construir una casa y hace un cimiento? Voy a hacer otro cimiento por un lado, voy a hacer otro cimiento por otro. Es una tontería. ¿Quién hace eso? El cimiento se acaba y se levanta la casa. Nadie sigue aumentando el fundamento. Es ilógico. Solamente se pone una sola vez y de ahí se desplanta la vivienda. Lo mismo en la iglesia. El fundamento fue terminado con el canon que tenemos. Hasta Apocalipsis. Se acabó. Cualquier persona que te diga que tiene revelación, sal corriendo de ahí. Sal corriendo de esa persona. No existe la revelación. ¿Verdad? Ok. Así que la iglesia de Cristo hoy no necesita apóstoles. Ya no necesitamos apóstoles. Necesitamos pastores fieles que tracen bien la palabra. Ahorita platicamos unos hermanos hablando de eso. Que traza bien. ¿Sí? Entonces, Pablo en este punto desea demostrar a los problemáticos y pecadores hermanos de Corintios que Dios es el que tiene la autoridad para con su liderazgo, no ellos. Así que debían dejar de cuestionar su apostolado, debían dejar las posturas de la división y del que yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, etc. Tenían que dejar todo eso. Así que, como punto segundo, te muestra su autoridad sobre su iglesia. Mira lo que dice. ¿A la iglesia de quién? De Dios, que está en Corinto. A los santificados. Aquí se tocan un montón de doctrinas que vamos a poder profundizar, pero voy a platicar un muy poquito de cada una. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Hay un montón de carnita ahí. Se puede hacer varios sermones de ahí. Entonces, aquí Pablo es muy específico. Es decir, que cuando esta carta se leyó en la iglesia de Corintios, todos estaban conscientes
que era Pablo hablando con la autoridad de Dios a ellos exclusivamente. Entonces, todos los problemas que mencionó se estaba dirigiendo a ellos. O sea, lo que te quiero decir es que estaba aplicando localmente cada uno de los problemas y evidenciando los problemas que había en la iglesia. No importa si había invitados o no. Ahí se mencionó todo. ¿Estamos? Porque el día de hoy a veces podemos ser muy diplomáticos. No lo voy a decir, pero hay que serlo. ¿Sí? Ellos estaban conscientes que Dios les estaba escribiendo, los estaba exhortando, reprendiendo, señalando y animando solo a ellos. Pero al ser una carta canónica, quiere decir que esto aplica a todos nosotros. Por eso lo estamos estudiando. Entonces, la iglesia de Corintios no es una iglesia independiente que pertenece a una denominación, a una organización o al gobierno mismo. No. Toda iglesia, fíjate, no congregación, toda iglesia pertenece a Dios. Ahí dice, a la iglesia de Dios. No importa si es bautista, reformada, bíblica, iglesia de Dios, pertenece a Dios. Normalmente que dice, pero que esté en Corinto, localmente. Es decir, Pablo prácticamente le está diciendo, hermanos de Corintios, ustedes le pertenecen a Dios. Yo fundé esta iglesia, pero le pertenece a Dios. Ustedes le pertenecen a Dios. Y se acabó. Así que, ¿cuál división? ¿Qué significa esa expresión? A los santificados en Cristo Jesús. Hay un montón de teología ahí. La palabra ahí para santificados, en griego es agios. Es como cuando tenías el tabernáculo y había los utensilios. Eran santificados. ¿Qué quiere decir eso? Que la cuchara no pecaba. No. Que el candelabro no pecaba. No. ¿Qué significa? Apartados para Dios. Están consagrados. Entonces dice, ustedes son la iglesia de Dios. A los santificados. Es decir, ustedes están apartados, mijito. Ustedes han sido consagrados para Dios. Y eso tiene un montón de implicaciones. ¿Sí? ¿Sí entiendes? Tiene un montón de implicaciones. Es decir, o sea que yo estoy para Dios. Sí. Tú ahora le perteneces a Dios y estás consagrado. O sea, ahora vives para Él. ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a poner de novio? ¿Con quién me voy a casar? ¿Cómo voy a tratar mi cuerpo? ¿Cómo lo alimento? ¿Cómo lo visto? ¿Qué estudio? Todo está en función de qué opina Dios. No, ¿qué quiero yo? Así es la cosa. Tiene un montón de implicaciones. ¿Verdad? Apartados. Son y están apartados por Dios y para Jesucristo. No existen los cristianos independientes. Toda persona redimida, toda persona que ha nacido de nuevo, está santificada para Dios. Toda. Se pagó un precio por ella. Fue comprada. Y no estoy hablando de membresía, No todo miembro es santificado. No todo miembro. Ni tampoco como lo hace la secta, ya sé que no dije iglesia católica, la secta católica, que ellos canonizan a los santos porque supuestamente eran hombres que llevaban una vida ejemplar y muy piadosa, los canonizamos y ahora es el santo. No, santos son los redimidos, simple y sencillamente. No me importa qué vida llevan, es redimido, es consagrado. ¿Te fijas? Dice, y los santificados, y esa preposición, gramaticalmente se llama preposición o conjunción. Ahí ustedes me corrigen. En Cristo. Esa palabrita en es una doctrina teológica profundísima. Se llama unión en Cristo. Y ahí se desprenden muchísimas cosas. ¿Sí? Habla de mi posición que tengo como creyente ahora en Cristo. ¿Sí? Por eso cuando tú lees en Romanos y no entiendo, dices tú, ¿cómo es que Cristo en la cruz murió y yo morí ahí? Si yo estaba acá. Aparte yo nací muchos años después. ¿Sí? Porque estabas en Cristo. Tú moriste en la cruz. Tú resucitaste en Cristo. Eso significa esa palabrita en. Hay muchísima. Estaba pensando sacar un sermón nomás de él después, ¿verdad? Pero bueno, veremos. Es una expresión que Pablo usa mucho para indicar la unión con Cristo, mi posición con Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, al estar en Cristo nosotros morimos ahí. Al resucitar Cristo, nosotros resucitamos también. La vida perfecta que Cristo llevó aquí es la vida perfecta que nosotros vivimos en Cristo. ¿Sí? Ahora, pero si te fijas, después dice,
llamados a ser, o sea, santificados. Y luego me dice, llamados a ser. Los santificados, los apartados, tienen un llamado. Yo tengo el llamado a ser arquitecto, eso es otra cosa. Yo tengo el llamado a ser enfermero, eso es otra cosa. Llamados a ser santos, junto con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor. Es decir, cualquier cristiano es la iglesia universal, donde estemos en cualquier época, todos tenemos el llamado de ser santos. Ahora, ¿qué significa ser santos? Es un llamado, es la responsabilidad que todo hijo de Dios a santificarse. Ahora sí, a vivir una vida apartada del pecado. El cristiano está llamado, todos estamos llamados a vivir una vida apartada del pecado. Pero yo no está, pero es que, Señor, tú no sabes cómo es mi vida. Ya viste mi pareja. Es un tropiezo esta persona. Señor, ¿tú sabes cómo está mi cuerpo? No sabes lo enfermo que estoy. ¿Cómo quieres que me santifique? Soy un joven, Señor. Soy inmaduro. Tengo muchas cosas por experimentar. Tengo muchos problemas económicos. Nunca pone una cláusula el Señor. A estas personitas ni me las toquen, déjenlas. No, todos tenemos el llamado a santificar. Todos. No hay opción para el creyente. Ahora tú vas a decir, posiblemente, ojalá no sea el caso, ¿no? Las personas que lo ven de una forma como, es una carga. O sea, ¿cómo qué exigente? Así me dijeron una vez, es que ustedes son muy perfeccionistas. Yo no, es el Señor. A vivir una vida santa. Yo no, es el Señor, yo nomás lo enseño. Dice, esa gente que lo ve como una carga. ¿Qué? Vivir apartado del pecado. Es que no entienden o no han nacido de nuevo. Cuando una persona es una nueva criatura, en realidad desea la santidad. De una manera imperfecta, pero la desea. En realidad, casi todos deseamos ser como Cristo, en el fondo. La santificación se convierte en nuestro objetivo, nuestra meta, porque realmente queremos glorificar a Dios. Si hemos nacido de nuevo, ¿no? Es más, ahora, antes presumíamos nuestro pecado, ¿a poco no te pasó eso cuando eras inconverso? Yo me preguntaba, no, yo me tomo tantas. Nosotros tomamos 3 cartones. Presumías tu borrachera. Y he andado con 3 novias al mismo tiempo, decían algunos. O sea, presumes el pecado. No, yo hice esta tranza en la empresa y ni cuenta se han dado. O sea, en el mundo la gente presume su pecado y se goza, se regordea. Pero ahora odiamos el pecado. Odiamos nuestro propio pecado, se supone. Odias cuando caes, odias cuando fracasas. ¿Sí? Entonces Pablo está empeñado en demostrar a los corintios por todos lados que la autoridad de Dios sobre todo, el liderazgo y aún la iglesia. Y aún ahora, aquí quiero profundizar tantito, tenemos problemas con la iglesia. A veces la gente no entiende lo que es la iglesia. Cuando discipulamos, entramos con una introducción ahí de que hay un libro que se llama Los ciegos y el elefante. Y este autor dice que escogieron a 6 ciegos y le pusieron un elefante ahí y cada ciego fue y tocó el elefante. Entonces el cieguito que agarró la cola dijo, hey, no sé por qué cierra los ojos, un elefante es como una soga, dijo, ¿no? Otro tocó el abdomen, imagínate la panzota, ¿no? Así. Un elefante es como una pared, dijo, ¿no? Otro agarró la trompa, hey, un elefante es como una manguera. El otro agarró la oreja, es como un abanico gigante, ¿no? Y así, los colmillos, es como una espada, dijo el otro, ¿no? Los 6 ciegos dijeron la verdad, pero tuvieron opinión diferente. ¿Cómo está la cosa? Bueno, tristemente hay cristianos que así son. La iglesia es algo para ir un rato el domingo en la mañana. La iglesia es pues donde están varios hermanos que son muy sanos, muy morales y hacen cosas muy bonitas, cantan cantos muy bonitos, ¿no? Eso está bien padre, por eso me gusta la iglesia. Ni uno ni otro. ¿Sí? Mucha gente tiene muchas opiniones. No, es que es una institución, es un grupo social, pues es un lugar donde vas a aprender de la Biblia. Iglesia en griego es otra transliteración, es eclesia en griego. Y literalmente quiere decir llamados fuera. Fíjate que, llamados fuera, ¿de dónde? Del mundo. Entonces Dios nos deja en el mundo, pero tienes el llamado fuera. O sea, no te hagas como ellos, tú estás llamado
a consagrarte. ¿Sí? Entonces Dios creó la iglesia, no la sociedad. El mundo cree que el hombre inventó la iglesia. No, fue Dios. Y muchos dicen, vamos a la iglesia Mochicahue. ¿Creen que esto es la iglesia? No, la iglesia es esto. Las personas redimidas. ¿Sí? La iglesia, dice Timoteo 3:15, es columna y baluarte de la verdad. Eso es tremendísimo. Te lo repito, lo más importante que hay en el mundo como organización es la iglesia. Cristo va a venir por su esposa, que es la iglesia. Cristo murió por su esposa, por su iglesia. Romanos 12:5, es el cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia es el único lugar donde se puede perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Lo único que verdaderamente le da más gloria en el mundo es la iglesia. Eso es la iglesia. ¿Sí? Y la gente lo minimiza. No, hoy no voy a ir porque voy a ir a trabajar. No, es que me llegó visita. Wow. Eso es para ti, la iglesia. ¿Por qué honras más a tus visitas que al Señor? ¿No? Ahora, no, ya no me alcanzó el tiempo. Iba a explicar un poquito. A veces las iglesias tienen 3 extensiones y hay un desequilibrio. Por eso hay iglesias como, bueno, una iglesia, como la apostólica, que es secta, que se enfoca nada más hacia la extensión hacia afuera. ¿Qué te quiero decir con eso? Ellos tienen un fervor por el prójimo, muy bueno. Les fascina evangelizar, y evangelizan un montón. Chécate, todas sus iglesias tienen un montón de membresía, pero no tienen nada de profundidad. Ellos no entienden la Biblia. No tienen nada de profundidad casi los pobres estos. Y tampoco manifiestan la gloria hacia arriba, la otra extensión. Pero extensión hacia afuera la tienen enorme. Los mormones, los testigos de Jehová, andan evangelizando siempre. Excelente. Pero hay otras iglesias que solamente se conforman hacia adentro, que no les gusta convivir con otras iglesias, nada más nosotros somos como un club. No nos toque, nosotros nos amamos aquí, somos como una familia. No salimos más, no socializamos. Esa extensión hacia adentro. Pero descuidan lo otro y lo otro. Son 3 extensiones y tienen que estar igualmente desarrolladas. ¿Verdad? Hechos 2:42. Fíjate cómo inició la iglesia primitiva y perseveraban, es decir, hay persecución, pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahí están. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, habla de la Santa Cena, y las oraciones, y perseveraban unánimes cada día. La iglesia se congregaba cada día, imagínate. ¿Y quizás qué pasaba al final? Hay un versículo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser los bendecidos. Pero era una iglesia que hacía correctamente. Bueno. La otra expresión a lo último está subrayado. Señor de ellos y nuestro. Esa expresión también tiene otro sermón. Señor ahí no es respeto. Señor Luis. Señor Abraham, no. Amo. Dueño. Eso quiere decir esa palabra. Entonces está diciéndoles Pablo, Jesús es tu dueño. Jesús es tu amo. Y si Él es mi amo, ¿qué implicación tiene eso? Si en realidad Cristo es mi Señor, mi Rey, como lo canto aquí en las alabanzas, ¿qué significa? Un rey decreta y el siervo, ¿qué hace? Obedece. Pero es que no me gusta este versículo, no me gusta aplicarlo. Me someto, independientemente si no me gustan ciertos mandatos. Ahí es donde se demuestra el amor a Cristo. ¿Cómo sé yo que Alicia me ama? ¿Cómo se somete? Es la verdad. ¿Sí? No si se somete. ¿Cómo se somete? ¿Sí? Dice Lucas 6:46. Dice Jesús, está cuestionando a los discípulos. ¿Por qué me llamas Señor? Y no haces lo que yo digo. ¿Por qué? Es una pregunta retórica. Porque no eres mío. Porque no soy tu Señor. ¿Sí? Entonces, Pablo tuvo el oficio de apóstol de Jesucristo por designación divina. Él fue el último apóstol que ha existido. Ahí terminó ese don. Pablo se dirige a la iglesia de Corintios declarándoles que están apartados, consagrados para Dios, debido a su posición en Cristo. ¿Te fijas? Todo es en Cristo.
declarándoles a toda la iglesia universal el llamado a vivir en santidad, siendo la iglesia el mayor organismo importante fundado e ideado por Dios y que están conformados solo de personas redimidas, no de miembros, que están en Cristo. Y estas personas tienen un Señor, un dueño, un amo, que es Jesús, y por ende nos sometemos a Él por medio de la obediencia a la palabra. Todo eso es lo que les enseñó Pablo en estos dos versículos. Y rapidito nos vamos a ver al último, para terminar. Él demuestra su autoridad, que es el que derrama bendiciones. ¿Cuáles bendiciones? Gracia y paz a ustedes, no dice al mundo, a ustedes gracia y paz. Ya hemos comentado en algunas ocasiones que en el programa, ¿cómo se llama? La liturgia que nosotros tenemos, que es nuestro programita de culto, si se fijan hay una porción del perdón. Algunos no lo han entendido. Y no estamos hablando, hay gente que a veces pasa aquí y confunde y habla de que perdónanos a unos a otros, los pecados que nos hemos cometido, las ofensas. No está hablando de ese perdón. Ese perdón es horizontal. Ese no estamos hablando aquí en el culto. Estamos hablando del perdón vertical. ¿Sí? ¿Sabes tú qué es lo más importante en la vida del ser humano? Fíjate, no estoy exagerando. ¿Sabes qué es lo más importante en la vida del ser humano? No es su salud. Porque mucha gente dice, sin salud no hay vida. Lo más importante es la salud, me dicen. No es el salud, no es el trabajo, no es la familia, no son tus sueños o metas, no es el amor de tu vida. Nada de eso es lo más importante en el ser humano. ¿Sabes qué es lo más importante en la vida del ser humano? Conseguir el perdón de Dios. Sin eso, ya sabes a dónde va a parar. Lo más importante en la vida desde que nace es que consiga. Mis nietas, yo me muero para que un día sean perdonadas por Dios. Ojalá. ¿Sí? Y eso solamente ocurre cuando Él otorga su gracia. Por eso les dice gracia. Ya sabes, dos tipos de gracia. Común, todas las bendiciones que tiene el mundo allá. Pero hay una especial, que es donde Dios perdona a su pueblo, a sus redimidos. Esa gracia es la que está hablando ahí Pablo. Y solamente es otorgada a sus elegidos, ¿verdad? Y de esa gracia se desprende otra gracia, que es la que te capacita para caminar, que es lo que está pidiendo Pablo. Por eso dice, gracia y paz. Gracia es la fuente. Un resultado de esa gracia, ¿cuál es? La paz. Sin perdón no hay paz. Esa gente no sabe, no sé cómo se acuesta feliz. No sé cómo se acuesta y pueden dormir tranquilo la gente inconversa. No pueden, no deberían. Deberían tener un terror. ¿Nunca leyeron el libro de Juan Bunyan, del Proceso de Peregrino? Las primeras páginas inicia donde este hombre empieza a leer el libro y llora y se estremece, y llora y se estremece. ¿Por qué? Porque se da cuenta que a la gente inconversa lo que le iba a pasar. Es terrible caer en manos de un Dios airado, dice Hebreo. ¿A qué se refiere? A ellos, a los de afuera. Es terrible. Ellos no tienen paz y no pueden tener paz. Dios está airado con el impío todos los días. 24 horas al día, 365 días del año. Por eso cuando vas a un funeral y la gente dice, gracias a Dios está descansando, no entiende lo que está diciendo, es todo lo contrario. Acaba de empezar su tormento. Por eso nosotros nos gozamos cuando decimos, gracias a Dios tenemos paz. ¿Por qué? Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están, otra vez, los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son esos? Los redimidos. ¿Quiénes son esos? La iglesia. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Nada más el creyente. Corintios, somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en el nombre de Cristo, ¿qué dice? Reconciliados con Dios. Nosotros tenemos que salir a evangelizar para que la gente se reconcilie con Dios, para que pueda tener esa bendición, gracia y paz. Pero ellos no lo entienden, obviamente. Amén. Bueno, así inició Pablo la carta. Y después toca, es una vasta temas en Corinto, está padrísimo, muchos temas. No sé por qué escogí esta carta, no voy a meter sobre problemas ahí, pero bueno, hay que enseñarla. Amén. Vamos a terminar, compañeros.